Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bueno, seguramente hayáis oído hablar desde hace algunas semanas de que parece se está cocinando un proyecto de modificación de la ley hipotecaria presionado este proyecto precisamente por las muchas sentencias y normativas europeas que están contraviniendo, poniendo, o mejor dicho, intentando sacar los colores al Estado español por la legislación hipotecaria que tiene. En este sentido, el señor de Guindos hace varios días pues hizo unas declaraciones públicas diciendo, o más o menos dando a conocer algunos de los aspectos más importantes que iban a constituir la modificación de esa ley, es decir, lo que actualmente es un proyecto. En ese proyecto, pues, entre otros muchos aspectos, se hablaba, y es el que aquí quiero centrarme, sobre el número de cuotas que sería necesario tener incumplidas, es decir, impagadas, para que el acreedor, en este caso el banco, pudiera instar la ejecución hipotecaria en base a la cláusula sexta del vencimiento anticipado del préstamo. Actualmente, como sabéis, después de la ley de 2013 de protección de los derechos de los deudores hipotecarios sin recursos, alquiler social y reestructuración de la deuda, lo que se hizo fue ampliar a 3 cuotas la posibilidad de que el acreedor pudiera instar la ejecución de la hipoteca, porque hasta ese momento bastaba única y exclusivamente con el incumplimiento de una sola. Fijaros lo que esto venía a significar hablando en números matemáticos. Significaba que, por ejemplo, tener incumplidas 3 cuotas de un total de 360, siempre que obviamente el préstamo hipotecario lo fuera por un total de 30 años, pues significaba que incumplir 3 cuotas resultaba ser porcentualmente el 0,0083% del total de las cuotas a pagar durante 30 años. ¿Vosotros consideráis que cabe en cabeza humana que por un número tan pequeño, tan raquítico, tan insignificante de impagos, pudiera procederse a la adopción de una medida tan tremendamente drástica como es una ejecución hipotecaria y en muchos casos el consiguiente desahucio de una persona de su propio hogar? ¿Creéis que esto es razonable? Obviamente, esta cláusula ha sido calificada como desproporcionada y por tanto abusiva y en consecuencia nula por numerosas sentencias de juzgados españoles de primera instancia, también por diferentes audiencias, así como también inclusive por el Tribunal Supremo y sobre todo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues bien, lo que va a suceder, o pretende, o nos ha contado el señor de Guindos, porque claro, lo que nos diga el señor de Guindos hay que ponerlo en solfa. Daros cuenta que este mismo señor era ministro de Economía en este país en el año 2012, en el verano de 2012, cuando el Estado español solicitó el rescate a la banca. Pero claro, este señor tuvo la capacidad de sonrojar a sus propios colegas de economía del resto de los países de la Unión Europea, porque se atrevió a decir que lo que había solicitado el Estado español para la banca no era un rescate, que era una línea de crédito en unas condiciones extraordinarias mejores que las que daba el propio mercado. Esto no solo sonrojó a sus colegas, sino que a alguno le molestó y de qué manera. Y no solo eso, sino que además ocultó otros datos. Por ejemplo, en el memorándum que acompañó a ese acuerdo, esa solicitud y posterior acuerdo, por la que se le facilitó a España un número de hasta 100.000 millones de euros, de los que se ha dispuesto a cerca de 60.000, lo cierto es que en el memorándum se ponía, entre otras cosas, que caso de que no se devolviera ese dinero, el responsable último como garante sería el Estado español. Es decir, serías tú, sería yo, sería aquel y sería el otro con nuestro dinerito, que para eso está, para sacar adelante a los banquitos que tantas cosas bonitas nos vienen haciendo todos los días. Pues bien, una de las novedades más importantes que se pretende introducir en este proyecto por parte del señor de Guindos, ya veremos a ver si es o no verdad, es dejar aparcado lo de las 3 cuotas y que sea un porcentaje de las cuotas pendientes de amortización del préstamo lo que se tenga en cuenta a la hora de determinar si procede o no la posibilidad de instar la ejecución hipotecaria. Dicho en otras palabras, se barajan 2 porcentajes.
el del 3% y el del 5%, dependiendo si la duración del préstamo es inferior a 10 años o posterior, y dependiendo también de, lógicamente, del número de cuotas pendientes de amortización. Veréis, si aplicáramos el porcentaje del 3%, siempre con el mismo ejemplo de un préstamo a 30 años, resultaría que de 3 cuotas impagadas, pues se pasaría a exigir casi 11, 10,8 creo recordar. Es decir, sería un margen más amplio para el deudor para poder hacer frente al pago o al cumplimiento de sus obligaciones. Si aplicáramos el 5%, entonces, en ese caso concreto, el número de cuotas que habría que tener impagadas para que se pudiera instar la ejecución de esa persona, de su hogar, de su vivienda habitual, sería de 15. Esto parece un avance, ya veremos a ver si se fragua después o no en norma, pero lo que sí parece evidente es que es insuficiente, y es insuficiente porque ¿por qué si en Francia y en Italia se están barajando porcentajes del 15 y del 20% en este mismo sentido, en España, con esta modificación que se pretende llevar a efecto en los próximos meses, pues se contemplan porcentajes tan ridículos como el 3 y el 5%? Fijaros, si aplicamos un porcentaje del 15% siempre a un préstamo a pagar en 30 años y por tanto 360 cuotas a pagar, resultaría ser que, aquí lo tengo, vamos a ver, si aplicáramos un 15%, habría que tener impagadas 54 cuotas para que se pudiera instar la ejecución hipotecaria de esa persona. Mientras que de 54 pasaríamos a 72 si no fuera el 15, sino el 20% del porcentaje a aplicar de esas cuotas impagadas para proceder efectivamente a la ejecución. Es decir, si aplicáramos el 20% de las cuotas pendientes de amortización, entonces resultaría que habría que tener como mínimo 72 cuotas para poder intentar echar a una persona de su vivienda habitual, es decir, de su hogar. La pregunta es, ¿por qué aquí se es tan rácano? ¿Por qué aquí se es tan desproporcionado? ¿Por qué aquí se machaca de la forma que se está haciendo, que se ha hecho y que se va a seguir haciendo, lamentablemente, al deudor hipotecado español? Aquí se dice que las ejecuciones hipotecarias prácticamente ya no existen, que no hay desahucios en España. Esto lo dicen los telediarios, nos cuentan unas cosas extrañísimas como que la crisis es historia, que aquí se vive muy bien, que todo el mundo se va de vacaciones, que el consumo crece todos los días, que el crecimiento también, el crecimiento económico, que no sé dónde lo sacan, etc, etc, etc. Pero lo que no nos cuentan, por ejemplo, es que en el año 2016, os lo voy a decir yo porque es un dato objetivo que podéis valorar y lo podéis buscar si queréis, pues hemos tenido en España, atención, lo voy a decir, exactamente 21.064 ejecuciones. Sí, un 20 y tantos % menos que en el año anterior, pero ¿sabéis por qué? ¿No crees que porque los bancos se han vuelto buenos o el Estado o el gobierno ha flexibilizado la normativa? No, no. Esto es debido a que hay muchos juzgados que están sobreseyendo procedimientos, hay muchas situaciones a las que se está llevando a acuerdos porque a los bancos se les ha puesto contra la pared y no les ha quedado más remedio que negociar unas condiciones que de otra manera iban a sacar pero que muy mal adelante porque iban a perder los juicios posteriores, etc, etc, etc. Es decir, las ejecuciones hipotecarias siguen existiendo en este país. Por lo tanto, yo creo que de llevarse a efecto lo que os acaba de contar con el ejemplo de los 30 años para un préstamo de 360 cuotas, pues bueno, yo creo que sería un paso adelante. Se flexibilizaría un poquito más la posición del deudor hipotecario que estuviera en una situación extraordinariamente delicada. Pero si estos porcentajes se dejan en las cuantías que parece ser tienen intención de fijar, pues obviamente no habríamos avanzado demasiado. Se habría avanzado un poquito, pero claro, estaríamos muy lejos de países tan próximos como Francia o Italia, donde los porcentajes que allí se están aplicando son del 15% seguro y del 20%, creo recordar. No estoy seguro del 20%, creo que sí, pero el del 15% seguro. En todo caso, estaríamos hablando de un 54 cuotas frente a las raquíticas 11 o 18 que serían las que habría que contemplar en este país, caso de que se aplicaran los porcentajes del 3 o del 5%. En consecuencia, pues habrá que esperar, vamos a ver en qué se fragua todo esto y, bueno, pues habrá que seguir teniendo paciencia, pero una paciencia beligerante. En todo caso, yo ya me despido de vosotros por ahora, recordándoos que os podéis suscribir si lo deseáis a este canal y yo ya me despido de vosotros hasta muy pronto, deseándoos como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad. Muchas gracias y hasta muy pronto.